Llegó el momento, palabra, Biblia en mano, porque este segmento, esta hora que vamos a estar disfrutando de una enseñanza de la palabra de Dios y un diálogo transformador con nuestro amigo Magdiel Narváez, y esto que son las señales de los últimos tiempos, un segmento determinado y que necesitamos escuchar para abrir nuestros ojos y que el Señor traiga una revelación poderosa a nuestra vida. Buenos días, Magdiel. Buenos días, Edwin. Tanto tiempo que no te veía aquí, aunque siempre estamos en comunicación. Qué bueno. Y Sabdiel también, gracias al Señor. Y a toda la audiencia que se ha dado cita con nosotros aquí en Nueva Vida. Como todos saben, esta sección lo que busca es detectar lo que está pasando en el mundo, abrir los ojos y ver también de qué manera nosotros podemos hacer un pareo con el texto bíblico, a ver si podemos entender en qué tiempo estamos viviendo. Wow. Y obviamente este es un tiempo bien difícil. En segmentos pasados había estado estableciendo que ciertamente hay cosas que se repiten, como los temblores, el hambre, las pestes, las guerras, pero dije los otros días, y lo voy a usar de base para lo que vamos a presentar en el día de hoy, que desde el 1920 hasta el 2020 el mundo se ha enfrentado a múltiples situaciones que superan todo lo que el mundo haya vivido antes de 1920. Wow. Guerra, muerte, hambre, catástrofes, tsunamis, huracanes de niveles 5. O sea, el mundo de momento se enfrentó a un cambio de panorama, y eso lo que trajo para la gente que le gusta leer y estudiar esta cuestión que se llama la ciencia social. Eso ha traído lo que se llaman unos reseteos. Y en cada reset el mundo cambia. Vamos a hablar de algunos reseteos importantes. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un reseteo descomunal que benefició en gran manera a Francia y a Inglaterra. Pues porque le abrieron las rutas de comercio que tenían controlado los turcos otomanos en la región de lo que hoy se conoce como el Medio Oriente. Y obviamente Inglaterra salió mejor que nadie, porque Inglaterra tenía múltiples colonias en todo África, Indonesia, Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, en todo eso. Vino la Segunda Guerra Mundial y entonces hubo otros reseteos. Hitler cometió un par de errores en la parte final de sus incursiones. El invierno cruel en Rusia no lo ayudó y sus tropas se detuvieron allí, logrando que el Kremlin lo detuviera radicalmente. La unión de los aliados entrando por Dinamarca hizo que entonces el mundo colapsara en aquello que se llamaba el nazismo. Pero hubo un reseteo porque se fue el nazismo, se fue la dictadura de Franco en España, se fue el fascismo de Mussolini. Cayó la estructura de Hiroshima en Japón, entre otros. Y entonces la democracia se empezó a ver con fuerza, con mucho carácter, ¿no? Y la gente no se dio cuenta que el mundo estaba saliendo de una gran depresión económica. Que la guerra fue la inyección a un costo de más de 100 millones de seres humanos. Wow. Sin incluir, ¿verdad?, los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto. Pero viene ahí un nuevo reseteo, y entonces el reseteo se monta en el resurgimiento del nuevo Estado de Israel, el nuevo Estado de Israel, y de la Liga de los Países Árabes, en su mayoría musulmanes. Y el mundo ya había dado un alón político, ahora viene y da un alón religioso. Y entonces tenemos de frente los países musulmanes frente al nuevo Estado judío de Israel, y eso también trae un nuevo aire para el cristianismo. Y seguimos buscando y vamos a ir encontrando un sinnúmero de cosas. Lamentablemente, gente como John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América para la década de los 60, descubre que los Estados Unidos tienen un problema sustancial con la economía, pues la economía norteamericana le pertenece a la Reserva Federal, que es la asociación de banqueros que le prestan dinero a la nación a cambio de que la nación lo pague en cada año con las contribuciones sobre ingresos.
Entonces él anuncia que él va a hacer un cambio en la economía y empieza a coquetear y a moverse con el bloque oriental, con la gente de Laos, de Vietnam, de Corea y Japón, buscando ver cómo logra traer la verdadera economía norteamericana, y obviamente al pisarle los pies a la gente que tenía el poder, le costó la vida, entre otras cosas adicionales. Y es así que la gente a veces no sabe que Vietnam era el suplidor de árboles de goma más grande que tenía Estados Unidos, y que para la década de los 60 empresas como Ford, Chrysler, Plymouth estaban en su apogeo, y la goma era necesaria para la construcción de muchas piezas de los vehículos y para la construcción de todas las mangas que tienen que ver con los motores y los neumáticos. Exacto. Entonces hay que ir a pelear en Vietnam para establecer el elemento de la presencia norteamericana para poder defender estas industrias poderosas. Y eso era algo que John F. Kennedy no quería realmente, y lo evitó hasta las últimas consecuencias. Y ahí vemos la historia, que tan pronto Kennedy sale del poder por el asesinato allá en Dallas, Texas, entonces sube el nuevo vicepresidente, y el vicepresidente de la nación se convierte en presidente, y entonces vamos a ir a Vietnam. Y ahí eso le costó la carrera política a este otro señor que se me olvidó el nombre, pero ya mismo Lyndon B. Johnson. Gracias a mí. Lyndon B. Johnson. Ahora bien, para esa misma década de los 60, la nación norteamericana empieza a experimentar la mayoría de las revoluciones sociales que están repitiéndose otra vez en el 2020. Wow. Empieza la lucha entre los demócratas y los republicanos por el poder en la década de los 60. Bien fuerte con Nixon. John F. Kennedy dice: voy a traer una nueva generación americana al poder, y tan pronto lo asesinan, lo que viene es una antigua generación con Johnson, Nixon y Ronald Reagan, porque no eran nenes. Vino la estructura antigua a imponerse. La estamos viendo de nuevo como si fuera un capítulo repetido con diferentes actores, y también estamos mirando todo el elemento del racismo que es de la década de los 60. Bien fuerte. El asesinato de Malcolm X, el asesinato de Martin Luther King, y el movimiento agresivo buscando la igualdad en los derechos civiles. Quizás como Black Panthers puede ser hoy podemos ser, o Antifa, o literal Black Lives Matter tiene una réplica total del Black Panthers Movement. Es una réplica, ¿sí? Si tú la miras, en esencia es una réplica interesantísima por demás, y uno de los issues más grandes de ellos realmente es la convivencia en los guetos de los negros, que se hace insoportable. Y ellos están diciendo: mira, no es asunto meramente de que el blanco sea racista conmigo, es que me ayudes a ver cómo yo desarrollo la convivencia del negro en Estados Unidos. Exacto. Bien. Entonces, ahora, en esa época, un individuo llamado Joseph Overton, un individuo interesante que domina las materias de psicología y otras cosas, se dio cuenta, Edwin, que el mundo vivía sujeto y sumido a unas estructuras que no cambiaban. Y él decía: es que eso lo están pasando de generación en generación. Y él dijo: yo voy a ver si yo puedo utilizar esa estructura metiendo un proceso que eventualmente se llamó la ventana de Overton, a ver si yo tengo la capacidad de, metiendo estas ventanas, moviendo la mente de la gente de un lado a otro. ¡Wow! Él descubrió que los seres humanos están todo el tiempo en un nivel beta de atención, excepto cuando están de frente a una pantalla. Cuando están de frente a una pantalla, mueve del nivel beta al alfa. Entonces el alfa te deja en un estado prácticamente de catatonia, donde tu cerebro empieza a absorber todo lo que está en la pantalla. Por eso ahorita, cuando estaban aquí Joel y la esposa, el tema poderoso, porque las imágenes se quedan grabadas en el cerebro, y después eso rasparlo es peor que rasparle una pared para meterle primer y crea una crisis existencial. Entonces él dijo: esto es más fácil. Y el experimento lo empezó a hacer de la siguiente forma. Y aquí vamos a explicar
cómo Joseph Overton logró con su proyecto sacar los cigarrillos de los lugares públicos de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque él mercadea esta idea, entonces los gobiernos no la compran, lo compra la gente que tiene un interés. Si lo compra, no es que lo compró, sino que lo usa. Claro, lo utiliza, sí, lo adquiere el concepto. Adquiere el concepto y dice, mira cómo vamos a hacer esto. Entonces, vamos a ver que son un grupo de ventanas que van en orden. La primera ventana se llama la ventana de lo inimaginable. Porque vamos a buscar algo que tú jamás pensarías en tu vida que eso se pueda dar. El jamás de los jamases. El jamás de los jamases, ni por casualidad, ni el muñequito. Entonces tú dices, bueno, pues el canibalismo, la autorización para el uso de la marihuana. Claro. La pedofilia que podría. La pedofilia que viene de camino. El matrimonio de personas de un mismo sexo. Sí. Y empezó con el cigarrillo. El uso del cigarrillo en el mundo era desastroso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que usted entraba a cualquier sitio y salía con la peste de cigarrillo. Increíble, antes se fumaba adentro. Yo pienso que en el avión, en el restaurante, yo pienso, ¿cómo era eso? ¿Cómo lo hacía? Tú llegabas a tu casa y tu mamá decía, ¿tú estabas fumando? Y si no, mamá, que el humo se me ha pegado en la cabeza, en todos lados, la ropa, ¿sabes? El cine. En los aviones se fumaba. Increíble. Y entonces era un problema existencial. ¿Y cómo lo empezó este hombre diciendo, bueno, vamos a tirar al ruedo social la idea? ¿Será posible que alguna vez en la historia de la humanidad se dejara de fumar en los lugares públicos? Y empezó la gente a protestar, pero él no está buscando la protesta. Él lo que busca es que la gente muerda el concepto. Porque es algo inimaginable que la gente no estaba pensando. Y me dice, Dios, oye, ¿verdad? Nosotros podríamos dejar de fumar en los lugares públicos. Entonces ahí empieza la primera ventana, lo inimaginable. Y empieza el ruedo. Después ese debate se lleva al nivel científico. Entonces empiezan a invitar personas a talk shows, a programas de élite, a Ofra, a donde sea, y traen un científico que va a hacer el análisis de lo perjudicial que es el cigarrillo, llevan las estadísticas, entonces llevan las imágenes, pero hacen algo más interesante. Yo empecé con el cigarrillo, pero después voy a coger otro ejemplo para que tú veas cómo es esto. Empiezan a ponerle conceptos científicos. Ya no estamos hablando de cigarrillo, vamos a hablar de la nicotina. Entonces, vamos a hablar de condiciones respiratorias, vamos a hablar de enfisema, vamos a hablar de cáncer del pulmón. Y entonces la gente empezó a ver el asunto desde la perspectiva científica. Y como la ciencia usualmente es una palabra que no se entra en debate, dejaron el tema establecido. No, y para la mente de la gente es ver, si lo dice la ciencia es verdad. Y si tiene una estadística detrás, esto tiene que ser así. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y la gente, a veces yo me encuentro con las personas y digo, ¿tú tienes una idea de cómo se está manipulando las estadísticas? Porque yo te puedo decir a ti, mira, un ejemplo que pasó en la Interamericana. Cuando hablamos de la historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, pues en la realidad, en el principio hubo 2 estudiantes y uno de los 2 se fue. Entonces tú puedes decir estadísticamente, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en sus inicios perdió el 50% de los estudiantes. Porque eran 2. Porque eran 2. Pero si yo uso el 50%, ¡wow! ¿Qué es esto? Una cosa, está muriendo el 20% del coronavirus en tal sitio. Pero ¿de qué número estamos hablando nosotros de verdad? ¿Ven? Entonces, del foro científico, ahora lo vamos a pasar al foro social y lo vamos a utilizar con personas que tienen una gran influencia sobre la gente y que gozan de una gran reputación, entre ellos los artistas. Los artistas, claro. Entonces el artista monta el concierto y arriba en el concierto un símbolo de cigarrillo bloqueado, smoking free. Tú no estás en nada si estás fumando, tienes que dejar eso. Entonces la conciencia del individuo dice, wow, ya me lo dijeron los científicos y ahora me lo dice este artista que es mi ídolo, a quien yo persigo, déjame seguir haciendo caso. Mueves entonces el foro social de los artistas al foro de las películas y de las series.
Y entonces vas a ver en series bien importantes que es un issue. Hay un capítulo dedicado al cigarrillo. Claro. Fulano está grave, el artista importante está grave en la cama. ¿Y qué le pasa, chico? El cigarrillo lo está matando. ¿Qué tal cosa? Y vas bombardeando a la gente. Tan. Después de ese proceso de televisión y de cinematografía, entonces lo pasas a los procesos de revuelta social. Entonces la gente empieza con las pancartas porque se le paga a unos individuos para que se metan y se infiltren en los procesos de la gente en la calle, a agitar las masas con cartelones. Vamos a protestar para Washington, que se acaben los cigarrillos. Porque yo no tengo. Entonces viene el elemento de la victimización. Porque yo no tengo por qué estar fumando el humo del otro. Y qué sé yo. Entonces, cuando tú tienes en esa ventana el elemento de la víctima, claro, ya estamos hablando de ley. Creas una clase protegida. Porque creas una clase que tienes que proteger. Y la Constitución te dice que tú no puedes tener a nadie desprotegido, y que si realmente tiene una clase protegida, tiene un derecho. Y de ahí entonces lo llevan al foro del Congreso y aprueban la ley. Wow. Sí, o sea, el proceso de esa ventana, de verdad, de Welton, lo que nos hace ver es cómo tú trabajas con cualquier tipo de conducta, por más oscura, aberrante que sea, cómo hay un proceso para llevarlo a la aceptación y a la normalización del mismo. Correcto. Ahora mismo hay dos issues grandes que vienen de camino. Y se van a empezar, ya se están moviendo a través de la ventana. El primero es el del canibalismo. Porque hay un grupo de personas élites en el planeta que comen carne humana. Ya eso está en las redes corriendo hace rato. Ya han dicho nombre, yo no voy a decir nombre de nadie, pero está corriendo y es algo atroz. Entonces, ya estamos en el elemento inimaginable. Exacto. Eso. Pero comen carne humana de que mandan a matar a alguien o a alguien que murió. ¿Cómo es eso? No sé cómo es el trámite, pero se habla de que se secuestran seres humanos para entrar en este proyecto de pedofilia y de canibalismo. Eso es lo que se habla. Y se habla de que existen ahora mismo túneles en los Estados Unidos de Norteamérica con un trasiego humano atroz. Existe. Eso se está hablando fuertemente. Y a ver, yo digo estas cosas a lo mejor a destiempo, entonces la gente dice, ya están aquí inventando, pero denme unos mesecitos para que vean cuando empiece a explotar toda esta cosa, para que ustedes se den cuenta de que estamos hablando de que la maldad está tomando el lugar que quiere, y la iglesia tiene que empezar a orar, porque nosotros tenemos una promesa, que las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, hermano mío, o sea, no se deje llevar por la maldad. Parece sus dos buenos pies, reprenda al diablo y haga la guerra que tenga que hacer. ¿Bien? Entonces, mira cómo lo van a hacer. Ahora empieza el debate. Ya empezó a correr la información. Hay canibalismo. Hay canibalismo. De momento va a venir la ventana científica. Y la ventana científica va a tratar de establecer que en muchos lugares en el mundo y en la historia de la humanidad se ha dado el canibalismo. O sea, para hacer ver que realmente no es una cosa atroz como mucha gente piensa. Ni nueva. Que incluso que hay comunidades en el mundo que esa es su práctica y han sobrevivido. Entonces van a tratar de ver los beneficios de la carne humana. Eso te iba a preguntar, ¿se hace por satisfacción, por una religión o porque trae beneficio? Bueno, originalmente estaban hablando de que traía unos anti-agings a las personas y que son otras cosas, pero ya está en rituales. Ya cambió, ya se fue hasta un ritual. Ya son rituales donde existen dibujos, pinturas, expresiones de todo esto, sí. Esta señora, que es una satanista de California, ella hizo un arreglo con Bill Gates para que ella fuera parte de la propaganda de los nuevos productos de Microsoft. Cuando la gente se enteró quién es esta mujer y a todo lo que se dedica, le cayeron encima a Bill Gates con una campaña en contra. Entonces, en vez de hacer una campaña pública, hizo una campaña privada con la señora.
Entonces, después del elemento científico, van a traer algún tipo de persona que haya comido carne humana y haya tenido algún beneficio. Y eso lo van a traer en las entrevistas. Ajá. Y entonces van a hablar de esto, van a hablar de lo otro. Después vamos a ir, acuérdense, a la cinematografía y a la televisión en su apogeo. Y después entonces vamos a ir a las marchas de la gente que piense que tiene un derecho de comer carne humana para que se haga una ley de que la antropofagia, Claro. que es el concepto científico que van a traer los médicos, no es un problema. Ese va a tener bastantes escollos en el camino, pero que les voy a mencionar ahora no va a tener ningún escollo y va a aprobarse en algún sitio del camino. Hay más, la Matías. pedofilia. Wow. Mira, yo estoy, mientras, Magdiel, tú hablas, hay un artículo que estoy viendo, busqué por simplemente Cannibalism. Ajá. National Geographic tiene del 2007, mira el título. Cannibalism is the ultimate taboo, is surprisingly common. Entonces, están investigando cómo esto se ha ido, mira, de lo que empezó en rituales, literalmente trazando el camino de decir, mira, widespread, esto así, hay gente que piensa en esto. Increíble. Sí. Y si sigues buscando, vas a encontrar otras revistas científicas. Sí. Entonces vas a encontrar el testimonio de los sobrevivientes del accidente de los Andes. Claro, de los Andes. Que eran estudiantes de medicina y tuvieron que comerse las carnes de los compañeros para poder sobrevivir. Oye, alguien por aquí me escribe que hay una serie en Netflix que, aunque es comedia, se llama Santa Clarita, y es una comedia donde ella come carne humana. Lo tiran en forma de comedia. Wow. Pero es ella comiendo carne humana. Entonces, todo lo que viene gracias a la persona, Sí. todo lo que viene en cinematografía y en televisión hace que las personas se graben la información y las imágenes porque cambian de un nivel beta a un nivel alfa, y todo lo que entra por el nivel alfa va a entrar a tu cabeza. Vamos a pasar. Santo Padre, mira. Vamos a tener esto que hacer está- una pausa Sí, y no se vaya, porque vamos a regresar con, ¿verdad? Señales del fin con Magdiel Narváez La para ventana de continuar Bertón. hablando sobre este tema interesantísimo. Como bien para más. dijiste, vamos a una pausa de nuestros auspiciadores, pero no se vaya del live, lo vamos a dejar conectadito en lo que regresamos. Amén. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Toda la semana colocamos nuevas canciones. Todo va a estar bien. Sé que tu mano estará conmigo. Para que suenen en tu radio o en tu smartphone. Los estrenos los tiene Nueva Vida. Llegó el momento de que compres tu auto nuevo. Medina Auto está de vuelta. Reabren su departamento de ventas de Nissan y Kia. Además, su departamento de piezas y servicio. Para comprar un Kia, 305-3511. 305-3511. Para comprar un Nissan, 305-3455. 305-3455. Medina Auto está de vuelta, tomando todas las medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de sus clientes y empleados. Localizado en la carretera número 1 de Caguas. Más información en medinaauto.com. Por más de 50 años, Empire Gas ha servido a Puerto Rico, siempre brindándote durabilidad, servicio y garantía. Empire Gas te quiere seguro. Confía la recarga de tus cilindros para gas propano a nuestros más de 500 distribuidores, localizados en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Llámanos al 787-751-5725. Empire Gas, comprometidos con el pueblo de Puerto Rico. Ya puedes convertir tu sueño en realidad. ¿De cuál? Comprar tu casita así. Home Mortgage Bankers, ya no tienes que preocuparte por nada. Ellos hacen que el proceso de compra sea sencillo y se encarguen de todo. Home Mortgage Bankers te orientan, te guían, te cualifican, tramitan tu solicitud. No importa dónde estés, en tu casa, en tu oficina o por teléfono. En Home Mortgage Bankers te llevan de la mano paso a paso en todo el proceso. Llama ahora mismo al 787-769-1496, 769-1496
número de licencia IH 110. A la hora de cocinar, la familia siempre prefiere la calidad, la variedad y el sabor superior de Goya. Porque Goya te da más, pero mucho más, más y más, pero mucho más. Pastas Goya, rápidas y fáciles de cocinar, por su sabor, frescura y calidad. Pastas Goya te va a encantar, solas o acompañadas, 1000 platos puedes variar, hechas 100% de semolina. Pastas Goya vas a disfrutar, a la hora de comprar, Goya te da más, más y más, pero mucho más. Si es Goya, tiene que ser bueno. Vamos en ruta, vive feliz, nueva vida. Aquí estamos en las señales del fin con nuestro amigo Magdiel Narváez. Óigame, trayendo hoy un tema súper interesante, la ventana de Overton, y cómo la normalización o la estandarización de ciertas conductas es un proceso de ingeniería social que puede estar conectado a la escritura. Así que ahora terminamos con ello para ver cómo esto se convierte en una señal del fin. Sí, señor. Sí, señor. Y la frase que usaste es la espectacular: ingeniería social. Porque es un constructo. Exacto. Dijiste antes de la pausa y lo que viene ahora cada vez se va poniendo más fuerte. Sí, sí. La pedofilia ya se está considerando, digamos, en el estado de California como una opción de conducta aceptable dentro del estado. Todavía no se ha convertido en ley, pero vamos a mirar de dónde viene todo esto. El problema es, para mí, mi opinión personal, ¿verdad? Y alguien puede diferir y con todo el respeto del mundo, pero yo creo que todo empezó cuando ciertas conductas que ya estaban definidas dentro de lo que es la psicología y la sociología, incluso estaban en los manuales de diagnósticos del DSM-4, el 3, el 4 y ahora el 5, salieron de ahí, de esa patología. de patología, de trastornos, de disfunciones, a convertirse en conductas aceptables dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Tan pronto estas conductas se convierten en conductas aceptables, el problema que viene de camino es que estas personas se sienten discriminadas. Entonces, hay que buscar la ventana de Overton para meter todo el proyecto hasta que llegue a la ley. Cuando yo te puedo decir, de hace 30 años atrás, ni por la mente a mí me podría pasar que estuviéramos celebrando bodas de personas del mismo sexo. Yo no es una cosa que no lo veía venir bajo ningún concepto, pero tan pronto entonces las conductas se aceptan, se pasan por el filtro y eventualmente va llegando y va llegando y va llegando. Y fíjate entonces que cuando llegó a la ventana científica, se empieza a establecer este debate si hay un problema genético, ¿no? de cromosomas, de biológico, se cambian los vocablos, ya no estamos hablando de homosexualidad y estamos hablando de género, ya las personas, este punto es bien importante, las personas entonces que tienen problemas con eso, se les va a poner una etiqueta y se va a llamar homofóbico. ¿Por qué? Porque entonces al decir que es homofóbico tienes una etiqueta donde la gente te va a marcar y te va a echar por un lado y tú te vas a convertir en la supuesta minoría que estás protestando. Porque no estás aceptando el cambio social, porque no estás haciendo lo demás. Pues la pedofilia está caminando para que se convierta en una situación de legalidad, es que la realidad es quitar los delitos que tienen que ver con el abuso de menores, para entonces que el niño o la niña decida mediante la experiencia sexual si de verdad debe tener una experiencia para continuar teniendo una relación con un adulto. Porque están diciendo que lamentablemente el niño no lo están dejando expresarse. Y el niño nace con todo un equipo que no es real, un andamio genético y
y biológico que ya está preparado. Eso no es cierto. El niño tiene que prepararse en el camino para cuando llegue a las edades razonables puedan tomar decisiones dentro de lo que es la madurez y la maduración. Pero este proyecto ya va caminando, ya van poniendo las ventanas, cómo se van moviendo. Y ustedes pueden haber escuchado ya del saque el tema, la pedofilia aquí, la pedofilia allá, un artículo sobre la pedofilia, los pedófilos, aquello y lo otro. Los TED Talk. Los TED Talk que vienen de camino. Entonces ya empezamos a mover la gente para que piensen en lo inimaginable. Y ya pronto de camino vendrán las ventanas que tienen que ver con las cuestiones científicas. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros en términos de tiempo bíblico? Bueno, la ventana de Overton, aunque parezca un procedimiento de ciencia social y de ingeniería social para establecer quizás cosas buenas en un principio y ahora al irse deteriorando, la realidad es que lo que plantea es el choque de los valores con el reino. El reino de los cielos tiene sus valores y tiene su forma de manejar los valores para el elemento de la conservación de la unidad familiar y del individuo, tal como Dios lo estableció desde la creación. Cuando la sociedad entra en un proyecto de esta magnitud con un ataque frontal de esta manera, estamos viendo los días de Lot y estamos viendo los días de Noé. Y la Biblia dice que como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, y como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Que, tú tienes que estás ahí en contra del homosexualismo. No. Yo no estoy hablando de homosexualismo. Yo estoy hablando aquí de lo que se llama anarquía social. Yo estoy hablando aquí de cuando una sociedad no tiene el elemento de la mesura, el elemento de la templanza, el elemento de la mansedumbre, la tolerancia para poder manejarse y defender los valores sociales y democráticos que una sociedad tiene. Entonces, al dejar caer todo eso, lo que se empieza es una anarquía para que prevalezca el más fuerte, el que tiene el derecho de romper propiedades, el que tiene derecho a incendiar iglesias. O sea, esto es de momento como que se te está cayendo la estructura y existe un proyecto llamado Overton que te va a facilitar para tú llegar de lo inimaginable a lo que es legal y aceptable. Cuando tú miras esto de esta forma, tienes un sinnúmero de textos bíblicos que vuelven a cobrar vida. Y a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Este asunto de lo que estamos viviendo nosotros como iglesia, nosotros tenemos que abrir los ojos. A mí me sorprende algo en gran manera. Y es que cuando traemos estos temas al ruedo radial para exponerlo y para que la gente abra los ojos, mucha gente cristiana se echa hacia atrás, asume un full back position, y para atrás y dice, no, eso no es verdad. Esos son cuentos chinos de MacDill y eso es debatible, esto es información que hay que cuestionarla. Pero estás dejando pasar algo bien importante. O sea, en el mundo que te ha tocado vivir, existe el reino de las tinieblas. Y la Biblia plantea que ese reino va a buscar la forma por todos los medios de dominar el globo terráqueo con todos los seres humanos, poniéndolos en contra de Dios. Cuando esa verdad que te estoy diciendo es la que tenemos sobre la mesa, tú tienes una de dos opciones. O tú corres con el mundo, ya sea por inercia, por negligencia, por fanatismo, por miedo, por lo que sea, o tú corres con el reino de los cielos y tú asumes la posición de decir, mientras yo esté aquí, hacer lo que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor hasta las últimas consecuencias. Oye, MacDill, y tú, con esto que nos traes, hay un teólogo latinoamericano, se llama el doctor Raúl Saldívar. Él escribe una teología desde la perspectiva latinoamericana y él utiliza un concepto para hablar de un concepto del orden del mundo, y él habla del cosmos satánico.
Y cuando él habla de eso y presenta su concepto de satanología, siempre uno pensaría pues en la cosa espiritual. Sí. Y él trabaja dentro del concepto del cosmos satánico, las estructuras ideológicas de gobierno y trabaja dentro de ello las estructuras políticas y sociales que oprimen a la gente y que lo hacen también de forma ideológica. Eso él lo ubica dentro de lo que él llama cosmología satánica o cosmos satánico. Es correcto, es correcto. Y hay que verlo de esa forma, porque es una acción de parte de un mundo que está en contra de Dios. Entonces no puede estar de aliado. Yo recuerdo en una ocasión el cuento máximo de lo que es el pensamiento positivo. Los estudiantes estaban hastiados de este profesor de seminario que todo lo encontraba bueno. Decía, profesor, llegué tarde porque está lloviendo. La lluvia es buena para limpiar los árboles, llenar los estanques y todas las cosas. Profesor, mire, que lo que pasa es que no pude llegar a tiempo porque se me dañó el carro. No sabemos de qué te libró el Señor en ese proceso. Y ya los estudiantes estaban que lo querían picar. Y entonces llegan a donde él y llegan con este plan y dice, ¿qué podemos decirle al profesor? Que no haya forma que diga algo bueno, tú sabes. Dice, bueno, vamos a preguntarle por el diablo, dijeron. Entonces fueron para allá y dice, profesor, ¿qué usted piensa del diablo? Y dice, wow, ese sí que es un trabajador incansable. y yo te digo algo. Si alguien trabaja sin parar. Overtime. Y buscando todas las alternativas posibles para hacerle canto a la gente. Es Satanás. Entonces la iglesia tiene vacaciones, la iglesia se tira estos sueños letargos como Rip Van Winkle. Y entonces tú dices, mira, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Yo quiero que ustedes sepan que de camino vienen asuntos adicionales, especialmente en la nación norteamericana, como son la destrucción de los íconos del cristianismo, la base de la historia de la nación norteamericana para establecer las supuestas libertades que no son otra cosa que los libertinajes apoyados por estos movimientos y estos grupos de personas que están backstage, pero usan estas ventanas para adelantar la cosa. Si esto ocurre, vamos a tener unas grandes controversias. Yo estoy esperanzado en que la actividad de Jonathan Cahn en septiembre 28, si yo no me equivoco, frente a Washington, que logre congregar cientos de miles de creyentes de la nación norteamericana para volver a poner el estandarte del evangelio en el lugar donde debería estar. Nosotros tenemos unas situaciones bien delicadas. La religión que más adeptos está ganando en Estados Unidos es el Islam, porque están incluyendo un proceso de evangelización, si se puede llamar así, dentro de las cárceles, y le proveen a estas personas cuando salen trabajo, casa, proyectos, y tienen sus comunidades debidamente establecidas. Nosotros, al yo presentarle la ventana de Overton a los hermanos aquí en Nueva Vida, nosotros no estamos buscando que usted tenga miedo. Aquí lo que nosotros queremos es que usted abra los ojos y se dé cuenta hacia dónde va el mundo. Después del COVID-19, el mundo no va a regresar hacia atrás a donde estaba. No lo espere porque no va a pasar. No va a pasar por las siguientes razones que le voy a presentar de acuerdo a lo que hemos estado hablando en la mañana de hoy. Número uno, porque el golpetazo económico que ha agarrado el mundo requiere que haya una cumbre en enero del 2021 para el reseteo necesario para que las naciones puedan sobrevivir y los estados como los conocemos actualmente tomen decisiones eventuales. Si el mundo va a seguir dependiendo del dólar, del yen y del euro, pues estamos moviéndonos hacia una economía digital. Lo segundo, que ya a esta altura está anunciándose que los productores de comestibles y de todo tipo de producto necesario han empezado a bajar los porcientos de producción. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere ir al campo a trabajar, no quieren ir a hacer las cosechas, no quieren ir a trabajar lo que tienen que trabajar por miedo a los contagios, por miedo a todo lo que se riega por los aires. Y la gente empezó
a disminuir la producción, que eventualmente, si no se maneja hábilmente y con tiempo, vamos camino a pasar un poco de escasez. Escasez es diferente a hambre. Hambre es cuando no hay que comer. Escasez es que teniendo que comer es inalcanzable porque no tengo la forma de poder adquirirlo. De eso es que estamos hablando. También de camino tenemos que estar mirando, por ejemplo, que estamos en un año de elecciones, donde las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica están jugándose no solamente los partidos demócratas y republicanos, se está jugando la salud pública de la nación norteamericana. La cosmovisión de los próximos años. La cosmovisión de los próximos años, los proyectos habidos y por haber. También tenemos que mirar que hay países en el mundo que tienen una agenda más adelantada que otras y no tiene que ver nada con economía, sino con adquirir territorios, con cambiar el mundo geopolítico, porque su agenda es de poder y algunos hasta de venganza. Ahí vamos a poner los iraníes, ahí vamos a poner los chinos, porque aquí no se sabe cómo se está manejando esto. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Tenga paz. Amén. Tenga paz. Te voy a decir una sola frase para que la abrace en su corazón. Cuando pasen todas estas cosas, no se turben, porque vuestra redención Está cerca. Está cerca. Entonces tenemos que empezar a redefinir qué nosotros creemos por redención. Tenemos que empezar otra vez a buscar y escarbar textos bíblicos para buscar las interpretaciones que nos provean paz, amor y esperanza, de que nuestro reino no es de este mundo y de que Cristo le dijo una frase suavecita a los discípulos en Juan 14. Me encanta esa frase. De los debates de la gente, si Cristo va a venir, cuándo va a venir, si viene después, si viene antes. Mira qué lindo se lo dijo Jesús a los discípulos. En la casa de mi papá hay muchas moradas. Yo voy a hacer morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuera y preparara las moradas, vendré y os tomaré a mí mismo para que estén conmigo. Créaselo, porque contra esa palabra de esperanza, el mundo no puede hacer nada. Usted no le pertenece a los Estados Unidos de América, usted no le pertenece al COVID-19, usted no le pertenece a los chinos, usted no le pertenece a Obertón, usted le pertenece al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y que por cada frase que el mundo tenga, el reino nuestro también tiene una frase. Si el mundo va a entrar en escasez, recuerde que no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Y que si el mundo plantea que va a haber guerra y destrucción, recuerde que usted bajo los brazos del Omnipotente está seguro. Y de allí no llega ningún tipo de amenaza ni saeta que huele de día ni de noche. Oye, Magdiel, qué tremenda palabra has compartido con nosotros en esta mañana. Te tengo una pregunta para aquellas personas que piensan, este es el final, se acerca ya pronto la venida del Señor y se quedan en sus casas, no voy a hacer nada, no voy a salir a trabajar como pasó en un tiempo que la gente huía a los campos. ¿Es eso correcto? No. Nosotros tenemos que proclamar hasta las últimas consecuencias, porque la promesa o la profecía que nosotros tenemos que mirar que se cumpla es que este evangelio sea predicado en el mundo entero, porque Cristo dijo, porque después de esto entonces vendrá el fin. Yes. Wow, tremendo, Edwin. Señales del fin. Quizás este segmento lo que hace es como que podamos reconfigurar nuestra mente, montar las piezas en nuestro pensamiento teológico para mirar lo que sucede y no verlo desconectado de lo que tal vez el Señor ha querido, ¿verdad? Y escondido en las parábolas, escondido en medio de la Escritura, para que nosotros podamos decodificar lo que sucede y mirarlo a la luz de las Escrituras y poder vivir nuestra manera ante un escenario profético. Sí, y volver a hacer la iglesia de los hechos de los apóstoles. Qué bien. Esa iglesia de poder, esa iglesia de manifestación, esa iglesia de expresión pública, de no quedarse en las casas, de compartir todo,
porque los milagros de la iglesia primitiva no se dieron en un templo, se dieron en la calle. Qué poderoso. Óyeme, aquí estamos escuchando a nuestro amigo Magdiel Eso. Narváez en este segmento, La Señal de los Tiempos. Magdiel, qué bueno que has estado con nosotros y cuéntanos, ¿verdad?, cómo la gente puede estar en contacto con tus proyectos y con los próximos proyectos de enseñanza, segmentos aquí en la estación. Sí, pues mira, mucha gente nos está hablando de que por qué no montamos un curso ABC de escatología y otro sobre el nuevo orden mundial. Y el sábado próximo ya empiezan a configurarse. Yo espero que ya en una semana adicional pueden entrar a nuestra página www.elgalileo.org, nuestros cursos, nuestros libros, predicaciones, nuestros proyectos, y ahí entonces se puede poner al día. Hay un espacio para que nos pueda escribir a través de los correos electrónicos que nos llegan directamente y nosotros poder responderle. Los hermanos que están esperando los certificados de los cursos que cogieron recientemente, de decirle que mañana salen todos a sus respectivos lugares. Ya los libros están de camino, deben estar llegando. Ay, Excelente. qué bueno, señoras y señores. Entra el Galileo ahí. Eso es. No nos detenemos, eso es lo que hay que hacer mientras el día dure, tenemos que continuar. Hay que seguir. Muchas bendiciones, Magdiel. Usted Amén. repase este video, compártalo con alguien, porque hay muchas personas que están un poco asustaditas, tienen ese miedo, ese temor. Paz, como dijo Magdiel. No debe tener temor. En el nombre de Porque Jesús. si alguien sabe lo que va a pasar, es ese Cristo el que nosotros le servimos. Eso es. Gracias, Magdiel. Amén a ustedes, Bendiciones. hermano. Dios bendiga.